Comienza el lanzamiento de las herramientas de la mesa de crucíferas del Programa Argentino de Carbono Neutro. Es para nosotros un placer estar recibiéndolos a todos ustedes después de un trabajo de más de 8 meses, junto con las empresas miembros, con las bolsas que componen el Programa Argentino de Carbono Neutro y el Grupo Consultor Sectorial FIDA, que nos estuvo acompañando en este desarrollo. Realmente estamos muy contentos de recibirlos y de poder mostrarles unas herramientas que, como siempre decimos, superan a las herramientas anteriores y realmente nos posibilitan ir caminando en la agregación de valor ambiental de los productos argentinos en los mercados internacionales. A continuación, le doy la palabra a Manuel Villagra, quien es el gerente de la Bolsa de Entre Ríos, quien va a hacer nuestra presentación en nombre del programa y de todas las bolsas que componen esta iniciativa. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Sabina. Muy buenos días a todos. Voy a leer unas palabras. Estimados colegas, representantes de las empresas miembros de autoridades presentes, es un honor para mí, en representación de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, dar las bienvenidas a este hito fundamental para el sector agroindustrial argentino. El lanzamiento de las herramientas de cálculo y gestión de la huella de carbono de la mesa de crucíferas del Programa Argentino de Carbono Neutro. Desde el corazón de una provincia que impulsa la agricultura sostenible y la prosperidad regional, entendemos que la competitividad ya no se mide solo en toneladas, sino en la transparencia y sustentabilidad de nuestros procesos. Por ello, este lanzamiento no es un hecho aislado, sino la consolidación de un trabajo continuo desde hace ya 6 años dentro del Programa Argentino de Carbono Neutro. Quiero destacar, ante todo, el trabajo de Sabine, Natalia y todo su equipo, y también el acompañamiento y trabajo conjunto y constante de las 7 bolsas de cereales y comercios fundadoras del programa, entre las que nos encontramos orgullosamente junto a Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Santa Fe y Chaco. Esta iniciativa institucional privada, sin fines de lucro, es la que sostiene financieramente y da respaldo metodológico a este programa, demostrando que cuando el sector se organiza puede liderar la agenda climática con autonomía y rigor técnico. Este logro es también fruto del esfuerzo mancomunado de las empresas miembros de la mesa de crucíferas: Bunge, Camelina Company, Cargill, Luis Dreyfus Company, New Farm, Ciara y Carrillo. Su generosidad al compartir datos de sus casos testigos ha permitido validar herramientas que hoy quedan a disposición de toda la cadena, generando un efecto derrame de conocimiento de trazabilidad para cada productor de bolsa, camerina, carinata y cártamo de nuestro país. Ahora, ¿por qué es tan conveniente contar con herramientas locales para responder a demandas locales y globales? Muchas de nuestras exportaciones son evaluadas bajo estándares o modelos diseñados para diferentes realidades productivas y utilizan factores por defecto que no ponen en valor la real práctica productiva, distorsionando el desempeño ambiental y afectando el valor agregado generado y el acceso a mercados. Las herramientas desarrolladas en el ámbito del Programa Argentino de Carbono Neutro corrigen esto de manera contundente. Utilizamos el Mapa Nacional de Potencial de Secuestro de Carbono de la FAO y el INCA, reflejando la realidad de nuestros suelos y no la de otros continentes. Integramos también una matriz eléctrica regionalizada, capturando el beneficio de producir en Argentina con nuestras propias mezclas energéticas, evitando cargas ambientales importadas. Y también reconocemos nuestras buenas prácticas locales, como la siembra directa y los cultivos de cobertura, que son pilares de nuestra agricultura y que ahora cuentan con un respaldo métrico para ser valoradas en el balance final. El pack que hoy presentamos incluye la guía de cálculo de balance de carbono, una herramienta estratégica de diagnóstico alineada a las normas ISO 14040, 14044 y 14067, y en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales, que orienta a cada eslabón, desde el campo hasta la industria azucarera, en la mitigación efectiva de emisiones. Para ir finalizando, cabe destacar que los beneficios son tangibles. Estas herramientas nos permiten cumplir con las exigencias de la Directiva Red de Unión Europea y posicionarnos en mercados de alto valor como el de los combustibles sostenibles de aviación, SAF, bajo el esquema CORSIA. Al reducir la incertidumbre, reducimos gastos comerciales y financieros, abriendo las puertas a inversiones alineadas con criterios de sostenibilidad internacionales. En conclusión, con la mesa de crucíferas, Argentina deja de ser un espectador de las regulaciones ambientales para convertirse en un actor que define su propio valor agregado ambiental. Invitamos a todos los actores productivos a apropiarse de estos manuales y calculadores que son gratuitos y de autoimplementación, para que juntos sigamos cultivando conexiones y cosechando un futuro climáticamente inteligente para Entre Ríos y para toda la nación.
Muchísimas gracias y muy buena jornada. Muchas gracias, Manuel. Realmente es muy importante el esfuerzo que hacen todas las bolsas para mantener esta iniciativa ya hace más de 6 años en Argentina, así que agradecemos su participación y, como bien vos mencionabas, la participación de todas las empresas miembros. A continuación, Nati, le vamos a estar dando la palabra a Gustavo Idígoras, presidente de Ciara, para que, digamos, nos abra este evento en nombre de todas las empresas miembros de la Mesa de Crucíferas y también siendo miembro general de los más de 120 miembros del Programa Argentino de Carbono Neutro. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la invitación, Sabine y equipo del Programa Argentino de Carbono Neutro. Volver a agradecerles a las bolsas de cereales y comercio de Rosario, en nombre de Manuel, la representación de Entre Ríos, pero el resto de las bolsas también. La conducción de este programa en todos estos años que ha traído tantos resultados positivos, que ha permitido un proceso de aprendizaje, de conocimiento y de desarrollo con perfil nacional, que es justamente uno de los elementos críticos que tenemos en este nuevo concierto internacional con las nuevas demandas ambientales y sociales que son incrementales. Esta es una mesa que se había generado muchísima expectativa porque atiende el desarrollo de algunos cultivos de muy bajo nivel de crecimiento, si se quiere, de reciente aparición en la producción cerealera y oleaginosa argentina. Son cultivos que muchos de ustedes lo han ido escuchando en eventos, en encuentros, han leído, y algunos de ustedes también han hecho ensayos a nivel de producción primaria o también, en el caso nuestro, a nivel de industria. Y también hemos buscado sinergias con empresas semilleras para desarrollarlos en Argentina, teniendo en cuenta que algunos de ellos también tienen desarrollos en otros continentes. Los cultivos son cultivos que tienen hoy una demanda incremental de mercado a nivel internacional. Todavía en Argentina tienen muy baja desarrollo en términos justamente de demanda puntual, pero entendemos la prioridad de desarrollarlos como con estrategias comerciales y productivas, atendiendo justamente a esa demanda incremental a nivel internacional que Manuel hacía referencia. Eh, Todos nos vemos tentados a participar activamente porque vemos un mercado internacional donde los aceites vegetales dejan de cumplir la función únicamente alimenticia para cumplir una función bioenergética. Una función bioenergética que en el día de hoy, frente al contexto internacional, se transforma en crítica y crucial, ya no solamente para que la Argentina tenga una oportunidad de producción y comercialización, sino que para el mundo tenga una respuesta en materia de seguridad energética frente al desafío de, el faltante del 20-25% del petróleo a nivel mundial. Así que este tema, para muchas de las mesas en la cual me ha tocado participar y que hoy el equipo va a mostrar, de los manuales desarrollados en calculador de huella de carbono, de buenas prácticas ambientales, en la mayoría de las otras mesas es lindo conocerlo. Es decir, es bueno tenerlo, es bueno saber que hay una herramienta de esta naturaleza y podría eventualmente de manera voluntaria aplicarlo. En esta mesa, el que no lo aplica no puede producirlo. El que no lo aplica no puede comercializarlo. El que no lo aplica no puede exportarlo. No hay opción. Estos cultivos solo nacen, existen, se desarrollan y crecerán si tenemos este tipo de prácticas adoptadas a través de medios, mecanismos y metodologías que sean verificables. Nadie dice que es obligatorio, pero el mercado estableció que sea obligatorio. Por eso es que esta mesa ha generado muchísimo interés. La verdad que felicito al programa y al equipo técnico que ha trabajado en este programa, en esta mesa en particular. Espero que las empresas hayan tenido la máxima colaboración en la medida de lo posible para compartir sus datos y todo, porque, vuelvo a insistir, no hay opción de elección en este tema. Si queremos ser parte de la respuesta mundial bioenergética, necesitamos adoptar buenas prácticas ambientales desde el día uno, tener calculadores de emisión desde el día uno y ser transparentes en estos mecanismos de verificación.
La industria aceitera naturalmente está haciendo un esfuerzo también de adaptarse, de mostrar los objetivos como atractivos para los productores, de buscar mercados. Y aquí justamente surge en esta obligatoriedad un último punto que quiero hacer referencia para no tomar más tiempo. El desarrollo de la obligatoriedad de estos términos ambientales para la comercialización genera naturalmente presiones proteccionistas en los mercados compradores. Si dilatamos la adopción de este tipo de prácticas, procesos certificables, la capacidad de la Argentina para insertarse en este contexto, en este nuevo mercado, será muy limitada y reducida, porque así como nosotros estamos haciendo esto hoy, hay muchos otros en otras partes del planeta y seguramente en otros continentes que están pensando la forma de sacarnos del mercado antes que exportemos. Por lo tanto, se torna esto indefectible de cumplimiento. Así que, una vez más, quiero agradecer al equipo que ha trabajado en esto y, bueno, y quedar atento a ver las conclusiones que presentan. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por las palabras y realmente nos das el pie para hacer la presentación de las herramientas. Este desarrollo, como ustedes van a poder ver en las presentaciones posteriores, ha significado un enorme desafío. Como bien dice Gustavo, es una de las primeras herramientas que más está orientado a lo que es requerimientos en acceso a mercados, en donde la colza, la camelina, la carinata y el cártamo tienen que demostrar su eficiencia respecto a los combustibles fósiles que están sustituyendo para poder cumplimentar los requerimientos de acceso a mercado, tanto en el régimen de la Directiva de Energías Renovables, algo que estuvimos escuchando mucho en los últimos meses, que nos está volviendo bastante, digamos, entretenidos el día a día, pero por otra parte también pensando en lo que es CORSIA, ¿no? Lo que es el régimen de la aviación y, ¿por qué no?, empezar a pensar también en el régimen de lo que es el transporte naviero, ¿no? Dentro de lo que es el régimen de la IMO, donde estos combustibles, biocombustibles, tienen un valor ambiental agregado que lo que nosotros tenemos que hacer es demostrarlo en los mercados con datos verificados, con datos basados en ciencia y sobre todo con datos que puedan reflejar nuestras prácticas productivas, nuestros perfiles ambientales, ¿sí? No dejar, o sea, siempre, digamos, subrayamos en el programa una cosa: lo que nosotros no contamos, lo cuentan otros por nosotros. Y eso es el peor ejercicio que podemos hacer en materia de impacto ambiental y social. Con lo cual, a continuación, vamos a darle la palabra al grupo técnico que ha estado desarrollando junto con lo que es el grupo consultor FIDA y el grupo técnico del programa, obviamente con la colaboración, como siempre decimos, las herramientas del programa no se hacen desde el escritorio, se hacen desde el campo, desde las plantas, desde los acopios, pensando en el transporte también. Así que le damos lugar a la presentación y en este caso le damos lugar a Paula Troya, quien es la líder del equipo Consultor FIDA que nos ha estado acompañando en la mesa de crucíferas. Bueno, todo tuyo, Paula. Creo que querés compartir una presentación, así avanzamos. Bueno, muchísimas gracias, Sabine, Natalia, bueno, Manuel, Gustavo. La verdad que muy buenos días a todos. Es un placer para mí, mientras que voy compartiendo en representación del equipo, como decían, de FIDA, porque uno es la cara visible, pero la verdad es que hubo un equipo técnico muy importante trabajando en el desarrollo de estas herramientas. Creo que el marco contextual está totalmente dado por todos los que hablaron antes que este momento, así que no vamos a ser repetitivos, vamos a focalizarnos en lo que tiene que ver concretamente con lo que fueron estos meses de trabajo, como decía Sabine, prácticamente 8 meses de trabajo, de desarrollo de las diferentes herramientas que consideramos, la verdad, desde FIDA, que son tan importantes, ¿no? Tan importantes, tan interesantes, pero sobre todo necesarias. Para aquellos que no nos conocen, simplemente comentarles que FIDA es la abreviatura de lo que es Fundación de Investigación y Desarrollo Agropecuario. Nosotros trabajamos convocando diferentes profesionales y conformando los mejores equipos para, bueno, para diferentes proyectos, y en esta oportunidad la conformación tuvo que ver con el sector de crucíferas y con las necesidades que el programa requería, ¿sí? Eso es simplemente para aquellos que tal vez no nos conocen. Trabajamos concretamente en 4 herramientas bien marcadas.
Una tiene que ver con lo que es la estrella del proyecto, que es el calculador, ¿sí? Lo que es la calculadora. Otro tiene que ver con lo que es el manual de metodología de uso de esa calculadora. Para nosotros es clave que cualquier organización que lleve a cabo el uso de este calculador lo haga de la manera correcta, sobre todo porque, bueno, se trata de cuestiones cuantitativas y de datos que deben ser precisos y representativos, pero también comparativos, ¿no? Por otro lado, lo que tiene que ver con un manual de buenas prácticas ambientales, que da complemento, y ahora vamos a ver cómo lo trabajamos. Y también van a ver el cuarto documento que tiene que ver con un análisis de brechas metodológicas en relación, como ahí bien mencionaba Gustavo, en relación, en este caso, con lo que es la comparativa con un esquema certificable y verificable, como es el 2BSBS, que en este caso la mayoría de los miembros de la mesa cuentan también con esta herramienta. Entonces, bueno, nos pareció sumamente importante que puedan tener este análisis realizado y que vean que, como decía Sabine, fue un gran desafío, claro, porque tuvimos que dar valor agregado, ¿sí? O sea, tuvimos que desarrollar herramientas que se diferencian de las que ya existen en el mercado, ¿sí? Tuvimos que no ser repetitivos en esto. Entonces, bueno, cuando uno ahonda en este análisis, en este análisis comparativo, va a ver que la herramienta desarrollada es mucho más completa, ¿sí? En cuanto a su alcance que lo que hoy nos da el esquema 2BSBS. ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, poder poner en documentos que sean fáciles de comprender, ¿sí? Por los diferentes actores. Pensemos que, bueno, la mayoría de los miembros de la mesa son empresas de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional y que vienen trabajando en este sector, bueno, o en otros, y ya tienen, ¿no?, conocimiento sobre lo que es capaz el análisis del ciclo de vida de los productos y demás, pero bueno, también puede haber nuevos actores que sean más chicos y que estén incursionando y bueno, y que puedan acceder también a estas herramientas y que sean de fácil comprensión o de utilización. Así que bueno, eso era un poco el desafío. Algo que me parece interesante también recalcar es que el desarrollo de estas herramientas se hizo desde el punto de vista colaborativo, ¿sí? Los diferentes actores que estuvimos, que bueno, que ya fueron mencionados, ya sean los miembros de la mesa, el programa, por supuesto, nosotros como equipo consultor, fuimos interactuando, pero dentro de los miembros de la mesa hubo empresas que se propusieron como caso testigo, otras como casos validadores, y bueno, y eso fue también clave para poder poner en práctica, ¿sí? Y obtener los resultados que demuestran que estas herramientas funcionan, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es interesante poder demostrarlo. No solamente, como decía Sabine, o sea, que quede en cuestiones documentales, sino que esto se lleve a la práctica. El proyecto duró 7 meses, casi 8, contando ahora que estamos haciendo el lanzamiento. Durante estos meses estuvimos con diferentes reuniones en las que participaron todos los miembros, reuniones con las empresas que se propusieron como caso testigo, reuniones con las empresas revisoras. También abrimos, ¿sí? A otros socios del programa, abrimos el juego, por llamarlo, para poder consultar, ¿sí?, con organizaciones o instituciones que trabajan en este sector y que nos podían retroalimentar con información o con datos. Así que bueno, eso también es importante recalcarlo. El alcance creo que está claro con las presentaciones previas, pero bueno, básicamente van a encontrar que en todas las herramientas que nosotros estuvimos trabajando hay 3 módulos bien marcados, ¿sí? Estuvimos trabajando con los diferentes actores, por lo tanto tenemos el módulo que aplica lo que es producción agrícola. Cuando ustedes se encuentren con, por ejemplo, con el manual de buenas prácticas, van a ver cuáles son aquellas mejores prácticas abocadas a ese módulo. Lo mismo para lo que es acopio intermedio. En este caso sabemos que puede estar o no estar dentro del proceso, pero también está contemplado. Y en lo que es los procesos industriales, está acotado a lo que es la parte de aceite y lo que es pellet. Obviamente los cultivos que tuvimos en cuenta son colza, camelina, carinata y cártamo. Esto también fue parte de las definiciones que la mesa tuvo que
compartir o de alguna manera debatir al principio, ¿no? O sea, definir el alcance en cuanto a los cultivos que se iban a incluir, en cuanto a las unidades funcionales que se iban a incluir y a los módulos, por supuesto que fue parte de este debate y de este gran trabajo que estuvimos haciendo a lo largo de todo este tiempo para que después las herramientas sean bien enfocadas en estos ¿cómo se dice? Etapas productivas, perdón, etapas de proceso. Las unidades funcionales finalmente quedaron definidas en la parte de producción agrícola como tonelada de grano, en la parte de acopio intermedio o en la etapa, mejor, para hablar con mayor precisión, acopio intermedio en tonelada de grano, obviamente ya entregada en el acopio, y después en lo que es producción industrial, tonelada de pellet y tonelada de aceite en cuanto a lo que es el producto que se consideró. El alcance del proyecto, como les decía, tuvo un abordaje totalmente integral. ¿Sí? Todas las herramientas que nosotros desarrollamos están relacionadas entre sí como para que se vayan complementando e incluso aquellos datos, aquella información que nos aportaron las empresas testigos, por supuesto fueron consideradas en todas ellas. ¿Por qué? Porque estas prácticas que nosotros podemos definir como mejores prácticas por resultados positivos y demás, son obtenidas también de la información que nosotros tenemos dentro del calculador y que fue considerada para después, cuando ahí Paz, que es parte del equipo de FIDA, les cuente, digamos, en mayor detalle la herramienta de la calculadora, o sea, puedan ver cómo se fue obteniendo. Bien, como les comentaba, la estrategia siempre fue de abordaje integral, fue de carácter colaborativo entre todos los actores y participantes del proyecto. Hubo una etapa de relevamiento de datos, hubo una etapa en cuestiones de selección de estas empresas que voluntariamente se propusieron para caso testigo o para caso revisor. Una vez que se desarrollaron las herramientas, hubo una instancia de validación por parte de las empresas de estas herramientas, o sea, como serían los preliminares a ser los finales que hoy estamos presentando y lanzando formalmente. Así que van a ver que los distintos actores o los diferentes pasos a lo largo de estos 8 meses son en las diferentes instancias en las cuales fuimos colaborando entre todos los participantes, hasta, por supuesto, llegar a lo que logramos poder mostrar en el día de hoy. Sin el aporte de las empresas testigo con datos, hubiese sido imposible poder hacer esta instancia de validación, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos desarrollando estas herramientas de carácter nacional, con datos que es importante que tengan un marco en relación a lo que son las características de estos cultivos dentro de nuestro país, más allá de que en algún momento se podrá hacer alguna comparativa o podrá haber una instancia en posterior de ajuste, pero básicamente está enfocado en las características y en todos los factores que tienen que ver con nuestro país. Así que fue clave poder contar con datos concretos. Y por último, antes de poder avanzar con la herramienta propiamente dicha, y porque el tiempo nos apremia, cuando nosotros diseñamos de qué manera íbamos a estar trabajando, el desarrollo de las herramientas lo hicimos también de una manera sistemática en relación a esto de poder, capaz, en paralelo, ir, o sea, como última instancia, perdón, trabajar el manual de buenas prácticas ambientales, pero de manera paralela ir recopilando lo que son los datos concretos de las empresas, la elaboración del calculador y luego el manual de metodología de uso de ese calculador, ¿sí? Bien. Si les parece, Natalia, Sabín, podemos avanzar con lo que es la presentación. Dejo de compartir yo. Podemos avanzar con la presentación de Paz. Por favor. Gracias, Paula. No, por favor, ustedes. Bueno, a continuación va a presentar entonces la herramienta María Pastierri, quien es parte del equipo consultor que nos acompañó, y vamos a hacer un primer repaso de lo que es la herramienta de cálculo, de específicamente lo que es el manual de cálculo y la calculadora. Así que ahí vamos con la presentación de Paz. Bueno, buen día. La idea ahora es poder explicar un poco de qué trata la calculadora de vuelta de carbono de la mesa de crucíferas y obviamente, bueno, hacer hincapié en que esta herramienta va acompañada de un manual de metodología
para poder acompañar a aquel que lo quiere utilizar en lo que es cómo hacer un estudio de análisis de ciclo de vida y cómo poder realmente trabajar con esta herramienta paso a paso. Antes de meternos en lo que es la herramienta, nosotros queríamos hacer hincapié en por qué la necesidad de contar con herramientas que sean locales, nacionales, ¿sí? Por un lado, bueno, los mercados cada vez nos exigen mayor evidencia de cuáles son los impactos reales de nuestra producción. Tenemos el caso, bueno, de Europa, pero empiezan a aparecer también otros mercados que nos piden la cuantificación de que realmente representan a nuestros sistemas productivos, ya sea la realidad agronómica, climática o productiva de lo que es la región de Argentina, ¿sí? Entonces, a veces utilizamos herramientas que tienen datos genéricos o datos que son de otros países y que realmente no son representativos de nuestros sistemas productivos. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié en que se necesitan herramientas que sean locales, que nos representen la realidad local para poder hacer una evaluación de la huella de carbono que realmente sea o concuerde con nuestros sistemas productivos o de la forma en que producimos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Bueno, que nos permite tener lo que también tenemos ahí, que es la soberanía metodológica, ¿sí? Que no necesitamos depender de metodologías de otros países que muchas veces implican utilizar factores que no reflejan ni nuestros suelos, ni nuestros cultivos, nuestras formas de producir, nuestras eficiencias, nuestros insumos, ni nuestras prácticas, ¿sí? Entonces nosotros, teniendo en consideración estos 3 puntos, consideramos que esto es una gran oportunidad para Argentina. Primero porque, bueno, Argentina lidera lo que son exportaciones de aceites vegetales y biocombustibles, y si empezamos a requerir de esta información y lideramos en lo que son las exportaciones, es importante contar con herramientas que sean justamente locales. Sabemos que lo que es la trazabilidad ambiental de nuestros impactos productivos es un diferencial competitivo, entonces esta herramienta permitiría acompañar justamente a este diferencial y el Programa Argentino de Carbono Neutro hoy a nivel internacional constituye un estándar nacional en lo que son calculadoras de huella de carbono a partir también de la experiencia que hay en otras mesas. Entonces, esto es importante porque ya es una herramienta reconocida a nivel internacional, que se sabe que existe, que se sabe que trabaja con factores locales, y esto es una gran oportunidad justamente para nosotros. Además, es una herramienta que permite potencialmente poder ir a una certificación bajo ISO 14067, que después vamos a entender un poco más qué es lo que uno tiene que justamente poder tener en lo que es la transparencia de los resultados en la herramienta para poder acceder a este tipo de certificación. Ya metiéndonos en lo que es la calculadora, sí, la calculadora tiene una arquitectura en 3 módulos. Por un lado tenemos el módulo de producción agrícola, que es todo lo que pasa a campo, en donde uno va a trabajar con una unidad final, unidad funcional, que es la tonelada de grano cosechado a campo, ¿sí? Después tenemos un módulo intermedio, que es el acopio, que este se puede utilizar o no, en donde uno trabaja con lo que es la recepción, almacenamiento y acondicionamiento de una tonelada de grano. Y después tenemos todo lo que es proceso industrial, en donde se trabaja con la información de extracción y refinado, en donde la unidad funcional final que vamos a tener es una tonelada de aceite, una tonelada de pellets, ¿sí? Entonces es una herramienta que nos permite trabajar desde el campo hasta la salida de la industria. Sí, es importante que además de estos 3 módulos, acompañan a lo que es la calidad de esta herramienta más de 250 perfiles ambientales unitarios que fueron incorporados para que nos permita justamente trabajar y demostrar un poco más nuestras prácticas reales. Más de 211 compuestos químicos con factores de calentamiento global ya actualizados al AR6, que es la última actualización en lo que son los factores. Tiene 3 métodos incluidos para lo que es secuestro de carbono, que es el nivel 1, un método 1 que es el de la FAO,
un Tier 1 del IPCC y un Tier 2 que es a partir del AMG, ¿sí? Que es un modelo que es muy utilizado en la parte de los cultivos de Argentina. Y después, bueno, lo que comentábamos antes, que permite la certificación de la ISO 14067. Adentrándonos también en lo que es la calculadora, sí, acá tenemos una imagen del inicio de la calculadora, de la herramienta, y mostramos lo que es el índice para que, bueno, tengan en consideración que hay una portada, un índice y un esquema de procesos para poder entender bien cómo funcionan, y después los formularios de carga de datos, de resultados, donde trabajamos con el inventario y lo que son gráficas de resultados, y después la incorporación de los cálculos complementarios, como que es emisiones de los cultivos, secuestro de carbono, efluentes líquidos e información vinculante, ¿sí? ¿Qué cultivos son los que trabajamos? Bueno, los que tienen ahí, colza, carinata, camelina y cártamo, ¿sí? Entonces la herramienta justamente es útil para cualquiera de estos 4 cultivos que uno desee trabajar. En función de lo que es la metodología, ¿sí? Existe un marco documental bastante amplio. Trabajamos con las GRI, con las distintas ISO. Cuando uno trabaja con huella de carbono, no solo tiene que trabajar con la ISO, que es la 14067 de huella de carbono, sino también trabajar con aquellas que nos hablan de cómo se debe hacer un estudio de análisis de ciclo de vida, que es la 14040 y la 44. Utilizamos las PCR que corresponden justamente a lo que es los cultivos y la industrialización de estos productos. Tuvimos también en consideración el GAC Protocol y después, bueno, para lo que es cálculo también basándonos en lo que son los cálculos de referencia del IPCC. Y en lo que son de base de datos utilizadas, bueno, como referencias principales, lo que es las perfiles unitarios de Coinvent y AgriFood. Cuando uno ya va a lo que es la carga de información, vamos a contar con 3 formularios diferentes de información que están divididos en los módulos que antes comentamos. Por un lado tenemos el formulario del módulo de producción agrícola, en donde uno va a trabajar con los distintos cultivos a campo, ¿sí? Se tiene lugar para lo que son 4 cultivos diferentes. Después tenemos lo que es un acopio intermedio y después lo que es el proceso industrial, ¿sí? Lo separamos como para poder decir, bueno, que no sea tan extenso cada uno de los formularios y que uno pueda ir incorporando la información de cada uno de los módulos por separado. En función de lo que uno carga en estas hojas de input, existe todo un cálculo de fondo en función de la metodología que nombramos de 100, y lo que obtenemos finalmente es un inventario de ciclo de vida, ¿sí? Este es como la base después de lo que uno tiene que demostrar como resultado, ¿sí? Que también demuestra lo que es la transparencia del calculador. En un inventario uno tiene todo lo que es ingreso y egreso de insumos, de residuos, de las emisiones que se generan, tiene toda la información que necesita ahí incluida. Este inventario que nos permite, en el caso que uno tenga que ir a una auditoría, poder mostrarlo y que se haga toda una evaluación para esta auditoría en dicho formulario, en dicho inventario, y también que nosotros hacemos hincapié que este tipo de herramientas no solo nos deben permitir demostrar nuestra huella de carbono del producto, sino que también nos sirvan para trabajar internamente en cómo podemos mejorar este impacto justamente. Entonces, en el inventario muchas veces uno puede contar con información que no necesariamente esté incluida en los resultados de forma tan detallada, pero si quiere trabajar con lo que es la mejora continua, puede entrar a este inventario y entender un poco más cómo están los impactos en cada uno de los eslabones, ¿sí? En función de este inventario, uno después trabaja con todo lo que son los resultados que tiene la hoja de resultados del calculador. Cuando vamos a la hoja de resultados, vamos a encontrar varios resultados distintos. Y acá pusimos valores ficticios como para poder mostrarlo gráficamente. Pero por un lado contamos con la primera tabla de resultados, que es, bueno, ¿qué pasa módulo por módulo en lo que es el calculador, que es lo que vemos en la primera parte en color verde y gris, en donde tenemos el impacto
en gramos de dióxido de carbono por kilogramo de grano, en el caso de producción agrícola, de grano acopiado y de producto para la parte de industria. Como ven, en cada uno de los recuadros de resultados van a tener las fuentes de emisión. Entonces, en el primer caso, donde tenemos la parte de cultivo, uno puede entender de dónde vienen esas emisiones, si viene de siembra, si viene de fertilizantes, si viene de pesticidas, energías y combustibles que utilice, transporte de ingreso que tenga de insumos, aplicación de fertilizantes o residuo de cosecha, ¿sí? En el caso de que tuviese pérdida de carbono, también lo considera, al igual que remoción de carbono, ¿sí? Pero que es importante que uno puede tener por separado cada uno de los impactos como para comprender de dónde viene el resultado final de huella de carbono de mi grano. En el caso que tuviese acopio, lo mismo, con qué materias primas estoy utilizando que me generan impacto, productos de limpieza y mantenimiento, energía o combustibles propios que utilice en ese acopio, transporte de ingreso para también considerar, bueno, ese ingreso de materia prima, que en este caso es el grano también, de dónde viene, y el manejo de residuos. Y en lo que es de industria, también en el caso que uno tiene la materia prima, ya sea que viene del campo o de acopio, insumos que requiera para la industria, limpieza y mantenimiento, energía, residuos sólidos y líquidos. Y entonces lo que hicimos nosotros fue hacer una separación por cada uno de los puntos como para que se pueda entender mejor cuáles son las fuentes principales de impacto en cada uno de los eslabones que uno trabaja en el calculador. Ahora, para no quedarnos solo en la industria de aceite y como a nosotros también nos interesa lo que es la exportación o entender el impacto que tiene el biocombustible final, lo que nosotros hicimos fue hacer una integración con la Directiva Europea RED II. Entonces vemos que de industria de aceite nos vamos con los factores que la RED II nos dice que hay que utilizar a lo que sería el impacto final de ese mismo insumo en industria de combustible, en distribución y en consumo final. Y entonces, ¿qué nos permite tener esto? Un impacto en lo que es toda la cadena, trabajando con esta integración de la red 2, justamente. Abajo de lo que es el recuadro de resultados, además, hicimos una redacción para que ustedes puedan ver bien cómo es la integración con esta normativa en lo que son las fórmulas. Entonces, debajo van a poder entender cada una de las partecitas de la fórmula que se están aplicando en cada uno de los módulos de cálculo. Luego también quisimos mostrar algunos gráficos para que vean cómo funciona, si uno en lo que es el ciclo de vida, además tiene información de cada uno de los módulos para comprender su impacto. Entonces ahí tenemos lo que es producción agrícola, acopio, que en este caso no hay, industria de aceite, qué impacto tiene, y después lo que es la red 2 de color rosado para diferenciar, porque lo que es verde es lo que nosotros estamos trabajando en la herramienta y lo otro ya viene estandarizado. Entonces, la idea de esa gráfica de ciclo de vida es que puedan entender dentro de lo que es el ciclo de vida de mi producto hasta la industria o posteriormente lo que es ese biocombustible, utilizarlo, producirlo, distribuirlo y utilizarlo, qué impacto termina teniendo en el análisis de ciclo de vida y entender cuáles son los eslabones que mayor impacto generan, ¿sí? Como en este caso podemos ver lo que es producción agrícola y lo que sería la producción del biocombustible. Luego también, para comprender un poco más lo que es el origen de emisiones, van a ver que hay una gráfica en donde trabaja con esas emisiones separado en lo que hoy nos piden, también nos empiezan a pedir la normativa, que es en fósil, biogénico y transformación del suelo. Entonces van a ver que está la columna del total, que es ese turquesa, después en rojo lo que es fósil, en naranja lo que es biogénico y en el caso que tuviésemos transformación del uso del suelo, en verde. Esto que nos permite también entender en esta discusión de la necesidad de separar lo que es el impacto del fósil y biogénico, considerando también que hay ciertos gases como el metano, que su calentamiento global no es igual si es de origen fósil o biogénico, tener la diferenciación justamente de este. También hicimos una separación
por sustancia para poder comprender, bueno, de las emisiones que se generan a campo, cuáles corresponden a dióxido de carbono, a nitroso, a metano y a otros gases, como para también entender con qué gas tendríamos que trabajar más para poder reducir a futuro estos impactos. Después van a poder observar que existe una gráfica más de review o benchmarking en donde hicimos, bueno, la comparación de estos cultivos a campo con lo que ya está estandarizado por Red 2. Entonces van a poder observar justamente la comparación de estos cultivos con la colza de Red 2 y entender, bueno, cuáles son las emisiones totales, si estamos por arriba o por debajo. Obviamente, si estamos por debajo, eso hay que tomarlo como una oportunidad de competitividad justamente hacia a lo que ya está estandarizado. Lo mismo con lo que es la parte de cultivo, fertilización y rastrojo, que son las fuentes principales que uno termina teniendo de emisiones. Y después, al costado, una gráfica también de comparación de lo que termina siendo lo que es el biodiesel, de uno que trabaja en este caso de colza, con un fósil, que sería el caso de la gasolina, para decir, bueno, cuál es el impacto final de este biocombustible para entender justamente este resultado positivo en función de lo que es un fósil con el cual nos comparamos. Después, más abajo de lo que son las gráficas, van a poder ver también unas tablas, ¿sí? Que lo que se trata de mostrar es no solo trabajar nosotros veníamos trabajando con gramos de dióxido de carbono por tonelada, por kilo, sino también poder trabajar con lo que son relativización másica de los valores acumulados en los distintos eslabones. Ahí tenemos la parte de producción agrícola, acopio, industria, la parte de industria de combustible, distribución y uso. Después hicimos un ejercicio de llevar eso a energía, entonces, bueno, tener los gramos de dióxido de carbono por megajoule, ¿sí? Porque justamente muchas veces cuando uno trabaja con insumos que vienen después para la industria energética, la unidad termina siendo megajoule, entonces podemos ver esos mismos resultados por megajoule acumulados y también separados por eslabón. Toda esta separación de resultados, el objetivo fue que sea justamente una herramienta útil, no solo para demostrar un impacto, como dijimos antes, sino para comprender los impactos y poder hacer una mejora continua y entender en qué podemos trabajar para mejorar. Sí, nos parecía importante también traer un poco algunos diferenciales que tiene esta herramienta con otras herramientas que hemos evaluado, trabajado, utilizado, ¿sí? Por un lado tenemos los factores de calentamiento global, que hoy el programa argentino está utilizando AR6, que es el actualizado, ¿sí? Tenemos AR5 y AR4, que son los anteriores. Justamente cada tantos años esto se va actualizando y esos factores de calentamiento global cambian, entonces uno tiene que tratar de ir siempre al más actual. Lo que es residuos de cultivos, nosotros trabajamos con el índice de cosecha real. Una de las ítems que se les consulta, que se les pide el dato, es justamente el índice de cosecha, porque notamos que muchas veces en lo que son algunas herramientas se utilizan índices de cosecha que no corresponden al cultivo. En algunos casos, como Carinata o Camerino, podía encontrar hasta que se utilizan índices de cosechas que vienen de cultivos forrajeros. En lo que es los distintos plaguicidas, pesticidas, nosotros tratamos de utilizar factores o perfiles que sean específicos de esos plaguicidas y no tener algo genérico que sea kilogramos de principio activo. ¿Por qué? Porque entendemos también que cuando uno se mete a hacer esos cálculos puede ir a errores que se generen, justamente porque tiene que pasar todo a kilo de producto activo y eso no es después representativo de los insumos que utiliza. Lo mismo con los fertilizantes. Nosotros lo que hicimos fue tener un listado de fertilizantes específicos que puede utilizar, y en el caso de que no esté el fertilizante ahí, sí trabajar con kilos de nitrógeno, fósforo, potasio, pero sí tuvimos lo que son perfiles específicos de un número muy importante de fertilizantes.
Después lo que comentábamos antes, trabajamos con 3 modelos para demostrar cambios en el uso de carbono en el suelo, ya sea medición a campo, que es hacia donde hoy estamos tratando de siempre ir porque es lo más exacto, o un nivel 1 o nivel 2 del IPCC, aclarando que en lo que es el nivel 1 del IPCC, como valores de carbono por departamento, nosotros hicimos una actualización del trabajo de Gaitán del 2025 con los mapas más actualizados de carbono en el suelo. Y después, bueno, que esta herramienta nos permitiría estar habilitada para una certificación de ISO que nosotros sí ya lo habíamos hecho hincapié anteriormente. Sí queremos recalcar que hay una integración con la Directiva Europea de Energías Renovables, ¿sí? La Red 2, que justamente esta directiva nos establece valores por defecto en lo que son emisiones de los biocombustibles, ¿sí? Que son importados por Europa. Lo que nosotros hicimos es justamente hacer, como mostramos antes en los resultados, una integración de los resultados propios que uno puede trabajar en la calculadora con lo que establece justamente esta directiva, en donde si tenemos resultados que son menores a los que tenemos por default en esta normativa, el productor obviamente tiene un argumento que nos permite tener un diferencial y que lo puede utilizar para su ventaja. También, bueno, que se puede reportar, como nombramos antes, separado por fósil y biogénico, que esta normativa es lo que empieza a pedir y que en general se está empezando a pedir en las distintas normativas, y que después nos permita ir hacia una certificación de biocombustibles sustentables bajo los criterios europeos. Entonces, esto sí nos pareció importante recalcar porque es un diferencial de la herramienta de esta mesa que no ha existido en otros casos. Esto, bueno, lo que comentábamos antes, tenemos el stock de carbono actualizado por departamento en función del trabajo de Gaitán, en donde en función de los mapas de ellos y la distribución por departamento, se hizo una estadística en QGIS para obtener justamente los valores actualizados por departamento. Y por último, hacer hincapié en que este calculador va de la mano de un manual de usuario, ¿sí? Que aborda 3 ejes principales, lo que es, bueno, entender cómo usar la herramienta por parte del usuario, algunas cuestiones metodológicas que el usuario tiene que comprender o que tener en cuenta cuando hace este tipo de estudios y comprender los límites, y explica un poco más esto que hablábamos recién de la herramienta, ¿sí? Entender que es un análisis de ciclo de vida, cuáles son los límites o cómo se trabajó en los distintos eslabones en este caso, y después sí va punto por punto en el calculador en cada uno de los ítems por módulo cómo cargar la información. En el caso de que exista información que uno tenga que ir y buscar o que no esté tan fácil de comprender, hasta brinda herramientas, ¿sí? Que uno puede utilizar para, por ejemplo, quiero ir a un nivel, a un tier 2 del IPCC para poder hacer el cálculo de secuestro de carbono. Bueno, esta herramienta es que uno puede tener información de los suelos en el caso de que no tenga un análisis, ¿sí? La idea es que justamente facilite lo que es la instancia de uso y después sirva también para lo que es verificación y certificación. Bárbaro Paz, muchísimas gracias, muy claro. Vamos a canalizar algunas consultas antes de seguir hablando del manual de buenas prácticas. Tenemos, Paz, una consulta que dice que pregunta si el calculador se puede usar para cada módulo de manera independiente o si es necesario completar los datos de cada módulo. Gracias, Natalia. Sí, se puede usar por separado. Mismo nosotros en la parte de industria incluimos un recuadro que en el caso de que no tenga cargada la información de los cultivos a campo, si uno tiene perfil de esa materia prima, pone la información en ese recuadro y utiliza esa información. Sí, lo que se requiere es conocer el impacto de esa materia prima con la cual uno va a trabajar en la industria. Y entender que esta información se pide de la misma forma en que uno trabaja los resultados en este calculador, que es con la parte fósil, biogénica y cambio en el uso del suelo por separado, para poder seguir la misma lógica y poder presentar los resultados de la misma forma.
pero se Perfecto. puede utilizar por separado. Buenísimo. Y la otra consulta que tenemos acá es si el productor requiere de un análisis de carbono de sus suelos para participar. O sea, más que Sí, para no, participar es para utilizar la herramienta. Vamos a corregir. no es necesario eso. Siempre recomendamos, porque es uno de los modelos que uno puede utilizar para poder evaluar secuestro de carbono. Entendemos que es complicado y costoso a veces llevar adelante esto y requiere de varios años, pero por ello hicimos esta actualización de los valores de carbono en suelo de cada departamento, como para poder tener un valor que sea utilizable cuando ustedes incluyen la información del departamento en donde se está llevando a cabo la producción, y puede utilizar ese valor como referencia, ¿sí? Después, si uno puede más adelante tener un muestreo, es mucho más exacto de conocer la realidad de su establecimiento. Igualmente, en el manual de usuario existe información de algunas herramientas que también, posicionándose en su establecimiento, pueden ahí también obtener un valor de carbono en suelo, y si quieren pueden utilizar ese valor. Bárbaro. Última pregunta que acaba de aparecer, Paz, es cómo se contabilizan las emisiones del cambio de uso de suelo en el calculador y qué información se necesita. Para lo que es cambio en el uso del suelo, existen 3 métodos, depende cuál utilizan, pero uno trabaja con lo que es ganancia o pérdida de carbono en el suelo, ¿sí? Nosotros siempre aclaramos que uno siempre habla obtener secuestro de carbono, pero a veces, justamente por el manejo, podemos tener cambios en el uso del suelo que generen pérdida de carbono en el suelo. Entonces, existen las dos formas y uno puede trabajar y observar los resultados teniendo en cuenta eso. Y como dijimos antes, cualquier duda y que uno quiera meterse bien en el cálculo y entender qué es lo que está pasando bien adentro del calculador, vayan a la hoja de inventario, que es donde está toda la información de forma ordenada y resumida, que les permite a ustedes entender un poco más de dónde vienen los resultados que vemos en la hoja de resultados. Perfecto. Con esa tenemos la última de las preguntas. Vamos ahora a comentarles entonces respecto de el manual de buenas prácticas. Les pido un segundo. Ahí estamos. Importante que tengan presente lo siguiente y es que siempre está... Uy, perdonen. Por algún motivo perdí el calculador. Un segundo les pido. Ahí está. Hemos estado hablando, Paz ha estado comentando bien en detalle lo que es el manual de buenas prácticas ambientales, perdón, el calculador, y estuvo comentando también a último momento el tema del manual de cálculo. El manual de cálculo, ténganlo siempre presente como la guía que les va a permitir avanzar y sortear algunas dudas, algunas consultas que surjan, por ejemplo, bueno, cómo tengo que definir los kilómetros de recorrido, la logística y demás. ¿Qué hago si no tengo este dato? Todo eso está vinculado en cuanto a cómo empezar a trabajar en una línea de base y cómo empezar a mejorar la información después. El manual de cálculo también lo que les va a asistir es no solo en desarrollar ese cálculo, sino también en pensar en toda la información o todo el contexto que yo tengo que generar, no solo el cálculo, en el momento de establecer avanzar en un proceso de certificación. Entonces, el manual de cálculo va en pareja, va muy interrelacionado con lo que es el calculador. Pero no obstante esta pareja de documentos que tenemos, no queda por lejos y es muy importante lo que es el manual de buenas prácticas ambientales. ¿Cuál es el objetivo? No, el objetivo de este manual no ha cambiado respecto de lo que es los objetivos de los manuales de las mesas anteriores, sí trae bastantes novedades en cuanto a su conformación. ¿Sí? El objetivo principal es buscar, sostener y fomentar lo que es la mitigación y el impacto de la evaluación de proyectos desde el punto de vista de cuál es la conveniencia por dónde avanzar. Buscamos con el manual de buenas prácticas complementar a este tándem calculador manual de cálculo que nos van a dar una línea de base que luego nos van a empezar a dar el dato concreto de esa campaña, pero que nos deja simplemente con un dato, con lo cual si estamos midiendo, lo que tenemos que avanzar luego es hacia la gestión. Entonces, poder basarnos en el manual de buenas prácticas ambientales para buscar y encontrar situaciones de eficiencia, sean de costos, sean ambientales, y también poder generar información
anexa, ¿sí? Para darle más valor al proyecto o a esa actividad desde un punto de vista de comunicación ambiental con los organismos de financiamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos que lo que son todas las organizaciones, sean los productores, sea el sector industrial de esta cadena en particular, viven en un contexto o en un entorno de recursos limitados, con lo cual lo primero va a ser justamente este cálculo, esta estimación de la línea de base, poder identificar cuáles son esas principales fuentes de emisión y en función de eso acercarse al manual de buenas prácticas ambientales e identificar qué acciones permiten disminuir o mitigar estas emisiones per se. En el caso que existiera la posibilidad de implementar dos acciones paralelamente, esperamos que se pueda volver al calculador y comparar esas acciones, cuál presenta mayor eficiencia, cuál presenta mayor beneficio desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Adicionalmente, lo que les comentaba es poder identificar para estas acciones cuáles son las contribuciones que hacen a los objetivos de desarrollo sustentable de lo que es los ODS de Naciones Unidas y apalancarse en lo que son los estándares ambientales que tiene la Guía Global de Reporte, Global Reporting Initiative, como para poder presentar mejor, de una manera más robusta y más alineada a lo que buscan evaluar desde los sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales, todos los sistemas y todas las agencias u organismos de financiamiento. Entonces, lo que hemos ido trabajando en este manual específicamente, y acá es donde surge la novedad, es en cómo hemos estado presentando la información. Este documento es un documento muy corto, muy específico que va a 11 actividades concretas, ¿sí? ¿Cómo llegamos a identificar estas actividades concretas? Básicamente, en función de los que les comentaban tanto Paula como Paz, se fueron trabajando con información de los casos testigos y logramos identificar las principales fuentes de emisión en cada uno de los eslabones, con lo cual se da lugar a facilitar estas 10 iniciativas que tienen que ver con lo que es el uso de nitrógeno aplicado en campo, con que tiene que ver con el uso de fitosanitarios, con la mecanización, con lo que es fitomejoramiento, con lo que es biodiversidad y servicios ecosistémicos, la restauración del suelo y secuestro de carbono, lo que tiene que ver con la descarbonización de energía, logística, agua y finalmente economía circular. Transversalmente a todas estas acciones que están bien detalladas, hay un punto que es la gobernanza ambiental, que lo que va a promover o a empujar es a que las empresas fortalezcan tanto la gestión de la información como los grupos de trabajo que se hacen cargo de esta información. Un punto importante a tener en cuenta en este manual, y como en todos, pero en este en particular, estamos trayendo a la mesa, o sea, estamos poniendo dentro del manual temas que hoy están en discusión. Y como tal, hoy no tienen una validación científica respecto de cómo medir sus impactos o su beneficio. Entonces, eventualmente, cuando uno quiera ir a representar o hacer ese análisis en lo que es el calculador, puede encontrar que hay algo que todavía no está disponible, porque hoy científicamente todavía no están esos perfiles ambientales para poder hacer la comparación. Con lo cual, y un poco tomando lo que estuvo hablando hasta ahora María Paz, importante decir que tanto lo que es el calculador con todos los perfiles ambientales que guarda, digamos, y que almacena y que provee como fuente de información y va utilizando, así como el manual de buenas prácticas ambientales, eventualmente precisen en el mediano plazo un ajuste y una actualización de sus perfiles. Con lo cual, bueno, entender que esto es un documento que también está vivo, si bien es un documento que uno lee, es un documento que por detrás tiene información que todavía está haciendo ebullición. ¿Cómo está presentada la información? La información, este es simplemente un ejemplo, tiene la información clave muy concreta, está vinculado cuál es el módulo del calculador, dónde si yo quiero evaluar cómo me impactaría optimizar el uso de nitrógeno, bueno, a qué sección específica del calculador tengo que ir, cuál es el objetivo, una descripción con los condicionantes que se necesitan y un breve detalle de cómo implementarlo. ¿Cuáles son los factores coadyuvantes? ¿Qué se necesita finalmente para lograr con éxito esa acción? ¿Cuáles son los beneficios ambientales? Más allá
de lo que tiene que ver con la reducción de la huella, lo que les comentaba recién de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y sus metas que están asociadas y a las que se contribuye, los indicadores, los estándares ambientales o indicadores que tiene el Global Reporting Initiative en los que se puede hacer foco para robustecer la información en un avance, un acercamiento al sistema financiero, la vinculación que tienen entre las 10 fichas que tenemos disponibles y claramente después hay un detalle muy exhaustivo de las fuentes de información, que es donde entendemos que la información sigue viva y sigue avanzando. Creo que básicamente con eso tenemos todo. Muchas gracias, Nati. Vamos Perfecto. Ahora vamos a ir queremos darles un espacio a las empresas miembro para poder hacerles unas preguntas y poder darles un poco de voz en todos estos 7 meses de trabajo duro y de apoyo que hemos tenido de parte de ellos. Así que bueno, queremos primero preguntarle a Verónica Vázquez de LDC, que fue la empresa que promotora de esta mesa y que fue acercando el interés de desarrollar la mesa de crucíferas. ¿Por qué el EDC se acercó al programa para desarrollar las herramientas dentro de este ecosistema? Bueno, como empresa promotora de la mesa, nos acercamos al programa porque entendimos que los desafíos de la descarbonización del sector requieren una construcción más colectiva. El programa particularmente nos ofreció un espacio donde podíamos trabajar junto a otras empresas que enfrentan desafíos similares a este, compartir aprendizajes y desarrollar herramientas con un nivel técnico que de otra forma sería difícil de alcanzar de manera individual. Y la experiencia acumulada en otras mesas sectoriales también nos permitió avanzar con mayor solidez y con metodologías que ya estaban contrastadas. Además, también valoramos mucho la transferencia de capacidades que se genera dentro de este ecosistema, que puede ser acceder a especialistas, fortalecer nuestros equipos internos, evitar la duplicación de esfuerzos, y esto se traduce en soluciones más eficientes y en reducción de costos. Y también sentimos que el trabajo colaborativo que estuvimos desarrollando con las otras empresas que son miembros del programa nos permite hoy que el resultado final sea mucho más robusto y representativo y útil para toda la cadena. Gracias, Vero. Rubén Dicún, de parte de Nufarm y Nucid. Queríamos consultarte, como empresa proveedora de este sector industrial, ¿cómo deciden o por qué deciden participar, digamos, en lo que es esta mesa sectorial de crucíferas? Buen día a todos. Gracias, Natalia. Como Nufarm, creemos que desarrollar una herramienta de estimación de huellas de carbono desde Argentina es esencial para trabajar con información que refleje nuestras condiciones reales de producción. Los análisis de ciclo de vida basados en datos locales permiten capturar prácticas agronómicas, rendimientos y contextos ambientales propios del país, algo que no se logra con modelos genéricos como hemos escuchado anteriormente. Para nosotros era importante construir una herramienta que representara fielmente la producción argentina y que al mismo tiempo fortaleciera la capacidad técnica del sector. Quisiera agregar además que hacerlo dentro del ecosistema del Programa Argentino de Carbono Neutro nos permitió sumar la mirada de toda la cadena, validar supuestos y avanzar con una metodología robusta sin duplicar esfuerzos. Esta colaboración fue muy buena, redujo costos, aceleró el desarrollo, dejó instalada una capacidad que queda en el país, elevando la competitividad y la transparencia de toda la cadena de crucíferas. Para Nufarm, esto, si bien fue un desarrollo argentino, un desarrollo local, tomó una prioridad global, donde tengo el gusto de compartir con algunos funcionarios globales que están participando de este lanzamiento. Muchas gracias, Rubén. Ahora queremos hacerle una pregunta a Cecilia Manso por parte de Bunge, en cómo se posiciona hoy la Argentina a partir de estos cultivos valorizados con este atributo a nivel mundial. Hola, buenos días.
Bueno, hoy Argentina se posiciona con estos cultivos valorizados, especialmente por su baja huella de carbono, como una gran oportunidad a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde a partir de las políticas contra el cambio climático y los procesos de descarbonización, el mundo está buscando nuevas fuentes de energía renovable. Y ahí es donde Argentina puede jugar un rol muy importante a través de la producción de bioenergía basada en las oleaginosas como es la colza. Lo interesante es que no partimos de cero. Como país tenemos ventajas muy claras. Por un lado, estamos con superficie disponible en invierno, lo que nos permite intensificar la producción sin desplazar otros cultivos. Por otro, se trata de tierras que no están asociadas a procesos de deforestación recientes, algo que hoy es muy valorado a nivel internacional. Y además tenemos productores que ya trabajan con buenas prácticas agrícolas, lo que facilita avanzar hacia sistemas más sostenibles. Todo esto nos abre la puerta a mercados exigentes como Europa, que si bien son mercados más exigentes, que requieren certificaciones y estándares más altos, también ofrecen mejores precios y justamente por el valor que le dan a estos productos con menor impacto ambiental, es que, es que termina trasladándose esto a la cadena productiva y con esto al productor. El punto clave es que estos cultivos generan un doble impacto. Por un lado, desde lo ambiental, permiten la intensificación de la producción, ayudan a fijar carbono y se integran muy bien en esquemas de agricultura regenerativa. Y por otro, tienen un impacto económico directo para el productor porque representan una alternativa rentable. Además, es importante destacar que estamos hablando de una producción incremental, es decir, no implica expandir la frontera agrícola, sino aprovechar superficies que hoy están en barbecho. Esto es fundamental para un país como Argentina, donde no podemos crecer, a costa de la deforestación. Por último, y para que este crecimiento se consolide, no alcanza solamente con buenos precios. Es clave también el acompañamiento técnico al productor para reducir la brecha de adopción y mejorar el manejo del cultivo. Argentina entonces tiene todas las condiciones para posicionarse como un actor relevante en este tipo de producción y una oportunidad que combina sustentabilidad, generación de valor y crecimiento productivo. Muchísimas gracias, Cecilia. Y Hugo Abrati, por parte de Cargill, queríamos consultarte, bueno, ¿cuáles ven ustedes, o ves vos, cuáles son los traccionadores de las crucíferas a nivel mundial hoy? Bueno, nosotros estamos iniciando este camino en Argentina. Vemos que hay todo un desarrollo por el cual siempre nos interesó participar en el programa argentino de carbono neutro. Vemos que el impulso va a estar en poder demostrar el buen trabajo que se puede hacer en Argentina en los frentes que comentaron los colegas anteriores. Creemos que el calculador nos va a ayudar para poder certificar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de Corsia el día de mañana, así como también para el abastecimiento del sector marítimo. Es un camino largo, estamos iniciándolo, por eso creemos que este trabajo en comunidad, este trabajo a nivel sistémico, va a ser una gran colaboración para poder colocar estos productos que vamos a generar en los próximos años, ¿sí? Es un trabajo que estamos iniciando, por eso muchas veces no pudimos colaborar mucho con información, pero creemos que a futuro va a ser una herramienta fundamental para nuestros programas de abastecimiento al mundo. Sí. Muchísimas gracias, Hugo. Bien. Y bueno, Ah, sí, muchísimas gracias a todos. Realmente es un placer para nosotros contar con la participación de todos ustedes. Nosotros siempre decimos las empresas miembros son la piedra fundamental para poder hacer este tipo de desarrollos, porque como bien volvemos a subrayar, estos no son calculadores hechos desde el escritorio, sino son calculadores modelizados en las prácticas productivas en Argentina, porque lo que queremos hacer es la facilitación en el uso de este tipo de herramientas. ¿Sí? Si nosotros lo hacemos desde el escritorio, puede haber calculadores muy lindos, ¿sí? Pero que después cuando uno va con el productor, va con el acopio, va en la planta, intenta completar esta información, no disponemos de esa información de la manera correcta como para cargarlos. Y como ustedes ven, el dato resultante de este cálculo es un dato clave como requisito de acceso a mercados, con lo cual
refinar este dato, poder tener el dato más ajustado a las prácticas productivas locales, es lo que agrega valor ambiental al producto. Entonces necesitamos empezar a trabajar. Sabemos que dentro del ejercicio muchas veces nos dicen, bueno, pero esto es imposible tenerlo. Bueno, o esto, ¿cómo vamos a hacer esto para multiplicarlo por todos los productores que tenemos? Bueno, ese es el enorme desafío que tenemos de acá adelante y de alguna manera el objetivo del programa es esto, es tener herramientas que sean sencillas, como bien mostraba Paz, como bien mostraba Paula y Natalia, es empezar a nutrirnos de un montón de información que nosotros disponemos en Argentina y poder ahora volcarlas en este nuevo tributo diferenciador del producto, que es lo que genera valor agregado, ¿sí? Y que de alguna manera empieza a tener un diferencial en acceso a mercados y un diferencial en precio. Así que es por eso que nos esperamos un montón en esta herramienta para poder, en una única herramienta, tener eficiencias respecto al combustible fósil, para poder pensar en la UE-RED, en tener trazabilidad de los datos, en poder dejar todo volcado para que uno pueda pasar después un proceso de verificación por un tercero independiente de manera perfecta, ¿no? Obviamente sabemos que esto es una curva de aprendizaje, hay un montón de valores de referencia que se vuelcan en las diferentes herramientas, ¿sí? Para que ustedes puedan ir completando esta información. No es un ejercicio que se haga de un día para el otro, por eso es importante poder comenzar lo antes posible para poder disponer de esta información, ¿sí? Pero el calculador, como bien marcábamos, y con sus manuales, tanto el manual de cálculo como el manual de buenas prácticas, intentemos hacerlo lo más ameno posible, son todas herramientas que se tienen que mantener actualizadas. Esto es un punto muy importante que queremos decir, o sea, esto es un primer desarrollo, pero como ustedes ven, la práctica productiva puede ir actualizándose, entonces hay que hacer los ajustes pertinentes en las herramientas. Por otra parte, los factores de emisión pueden ir actualizándose, con lo cual también tenemos que mantener las herramientas actualizadas, y lo mismo todos los perfiles ambientales que tenemos. Por lo cual es por esto que siempre decimos, de manera colaborativa, estando todos participando en esta iniciativa sin fines de lucro, ¿sí? Digamos, en el núcleo de todas las bolsas de cereales y de comercio del país, hacen viable que nos podamos de alguna manera embarcar en este tipo de desafíos que hoy por hoy hacen a poder seguir exportando más, poder seguir produciendo más y hacerlo obviamente cumpliendo con los requisitos de sostenibilidad que hoy por hoy el mercado demanda, sobre todo para lo que es la producción agroindustrial. Así que desde nuestra parte, agradecerle a todos la participación. A partir de ahora, las herramientas están disponibles para que lo solicite cualquier actor productivo de la República Argentina de manera gratuita, bajo un registro en el mail del programa. Obviamente, esto también llamarlos a decir, bueno, el programa es de ustedes, es del sector productivo. Si existe alguna otra mesa sectorial que se quiera, digamos, unir a la familia de la mesa de oleaginosas, de maíz y de sorgo, de trigo, de cebada, de lácteos, de porcinos y de crucíferas que hoy tenemos en el marco del programa, obviamente también estamos convocando a la conformación de la mesa de carne vacuna, de algodón y de arroz y de, digamos, lo que es olivícola, ¿no? Así que de nuestra parte, a convocarlos a participar. Siempre decimos, nadie está afuera, todos están adentro. Nos pueden escribir al programa y encontrar en nosotros un socio para poder agregar valor a la producción argentina ante todo, ¿no? Ese es un poco nuestro objetivo y nuestro lema de trabajo todos los días y desde estos últimos casi ya próximamente 7 años de trabajo. Así que nuevamente, muchas gracias a todos los oradores, muchas gracias al Grupo Consultor, obviamente muchas gracias a las bolsas y por último y muy especial, muchas gracias a todas las empresas miembros que hicieron viable desde lo técnico y desde lo económico el desarrollo de estas herramientas que hoy presentamos. Gracias a todos.